Buenas, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? ¿Cómo están todos? Sigue reportándose. Estoy viendo aquí, no sé si lo podrán ver. Seguramente no. Es muy difícil de ver en la cámara. Los llamados memes. No sé si ustedes se han percatado. Aunque esto solamente lo pueden ver la gente que se levanta temprano. Si tú vago que se levanta súper tarde, muy difícil lo va a poder ver. La gente que esté a esta hora durmiendo, 7:30 de la mañana, no va a poder ver eso. O alguien que tenga un trabajo que lo esté asesinando. No, bueno, no. Gente que tiene que trabajar de esa manera, sí. El punto es que llega más o menos, o se puede ver más o menos esta hora donde el sol está más horizontal que vertical. Y la mañana no está muy caliente. Para que los mimes no se vayan, está húmeda. Los mimes se ponen a dar vueltas y a subir y a bajar y a dar vueltas y a subir y a bajar en un solo punto. ¿Cómo? Eso viene de... Lo que voy a decir, bueno, viene de mucha investigación, vamos a decirlo así. Como si estuvieran siendo atraídos por algo, por algo, sí, por algo. Pienso yo que es una sustancia. Lo que creo es que debajo de la tierra se establecen zonas debajo de la tierra, no muy profundos, sino prácticamente ahí mismo, ahí arriba, allá arribita. Se establecen zonas que emiten energía etérica. ¿Cómo energía etérica? Vamos a hablar del éter. ¿Qué es el éter? Éter, la sustancia fundamental, la prima cosa. como dice Ken Wilber. Bueno, la Biblia dice, pasaje bíblico dice, lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Eso es un conocimiento muy avanzado para la gente de ese tiempo. No, bueno, yo pensaba, no, en realidad desde hace mucho se estaba pensando o creyendo en la existencia del éter, pero como tal, que alguien de ese tiempo sepa de esto, es interesante de ver. Lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Existe una sustancia fundamental, en base a la cual, o utilizándola ella, es que se componen o se hacen los átomos. Los átomos son principalmente la cosa más pequeña que se ve. Aunque los científicos dicen que han descubierto también los protones, los neutrones, electrones, partículas subatómicas. Pero en todo caso, aún esas están compuestas de esta otra sustancia fundamental, porque pensemos, las cosas están compuestas de átomos. Los átomos están compuestos de protones, neutrones y electrones. ¿Y de qué están compuestos los protones, neutrones y electrones? ¿De qué está compuesta la materia? Aquella cosa que expresa volumen o dimensión. ¿De qué está compuesta?
La respuesta la tiene o la da muy bien explicada el doctor Ken Wheeler. Es un investigador de antiguos escritos griegos y da muy bien a conocer o explica muy bien ese señor. ¿Qué es el éter? El éter. Pero bueno, yo se lo estoy diciendo aquí ahora mismo. El éter es una sustancia en base a la cual están compuestos o de la que está, que es la que compone a los átomos o las partículas fundamentales, son protones, neutrones y electrones, que ha descubierto la ciencia. El éter no es solamente la cosa que compone los átomos, no es solamente la cosa que compone las partículas, también se encuentra en diferentes fenómenos. Se puede encontrar en diferentes fenómenos. Por ejemplo, ahora mismo me está dando el sol allá mismo. Yo siento un calentón por ese sol. Pero hay que coger sol para vitaminar, ustedes saben. La luz como tal, según Ken Wheeler en sus estudios, también es una manifestación etérica. ¿Qué sucede con la luz? Bueno, la luz en sí, la ciencia nunca se decidió si era onda o era partícula. Le atribuye ambas. Entonces ahora le atribuye ambas propiedades, no ambas características al mismo tiempo, que parecen contradictorias. Pero se entiende que si tú analizas bien cómo realmente que funciona, que acabo de lo explica bien, te vas a dar cuenta que realmente sí, que parece partícula, pero realmente es onda. ¿Cómo funciona? Bueno, es como si fuesen olas en el mar. La luz es como si fuesen olas en el mar. Entonces, cada fotón, como ellos lo interpretan, es un ripple, un movimiento, un sacudimiento de o a modo de ola, un sacudimiento a modo de ola que se propaga en el campo etérico. Así que, en esencia, nosotros ahora mismo estamos como los peces en el agua. Nosotros estamos en el éter como los peces en el agua. Todo está lleno de éter. O como si fuera aire también está el éter. Todo está full de éter por todos lados. Está todo completo lleno de éter. Y sucede que cuando allá en el sol miles de millones de átomos vibran por el calor en el que se encuentran debido a las reacciones químicas que están sucediendo, pues golpean el éter que está a su alrededor. Esos golpes se propagan como si fueran olas en el mar, pero con la particularidad de que son, porque lo que pasa es que el éter como tal es una sustancia que, digamos, tiene ciertas propiedades que la hacen que transmita la energía de manera peculiar. Entonces, en el éter no es como el agua. Tú le das el agua y hace así hasta que se cansa. El éter tú le das y le haces así y se queda ahí. ¿Entiendes? Le das pam y así ¡uah!
y esa onda se va. Se queda el éter quieto y esa onda ya se fue y va a 150.000. Bueno, la velocidad de la luz. Entonces el punto es que al golpear el éter, la onda se dispersa muy rápidamente y tiene, qué sé yo, una reducida, ocupa un reducido espacio. No es como el agua que se dispersa en todas las direcciones. No, el éter no se dispersa. La radiación lumínica, que viene siendo una perturbación del campo etérico, no se propaga en todas direcciones como el agua. El agua tú le haces así, ¡pa! Y se genera una ola. En el éter, debido a sus características, las propiedades electromagnéticas, cuando tú le haces eso, cuando un átomo golpea en el éter, cuando un átomo vibra en el éter, hace que se genere un fotón. Un fotón es una onda electromagnética, es una perturbación etérica, perturbación del campo etérico, y se propaga con una dirección y sentido fijo, no como el agua que se propaga en todas direcciones, sino que se propaga en la dirección en la que fue generada la perturbación. Se propaga en una sola dirección y no es continua. O sea, no es que desde el sol hasta aquí hay una onda así, no. Un átomo golpea el éter y se genera se genera una onda. Y bueno, se inicia, ¿verdad? Ay, Dios mío. El átomo. El átomo golpea el éter. Están viendo ahí. El átomo golpea el éter. El éter, como quien dice, toma forma de onda y se va así. Vamos a hacer así. No es que se propague el éter, sino que se propaga esa perturbación. Bueno, tendrían ustedes que ver videos de ciencia en los que alguien golpea un alambre y hay una onda que se desplaza a través de todo el alambre. Se nota así que va una onda que se desplaza todo el alambre, a veces se devuelve también para acá cuando se refleja. Así, entonces por eso es que es onda porque es una perturbación de un medio, pero tiene propiedad de partícula porque tiene una dimensión o ocupa un espacio físico concreto. No es tan amplia como lo es una onda en el agua, y no se expresa de esa manera como una onda en el agua, sino en todas direcciones, sino que se desplaza en una única dirección, y sentido. En el sol se ve como si la luz se dispersara en todas partes, hacia todas partes, porque son miles de millones de átomos los que están vibrando y están emitiendo cada uno de ellos un poquito de luz, o liberando la energía que están adquiriendo. La liberan en miles de millones de direcciones diferentes, para todos lados, miles de millones de direcciones diferentes. Por eso es que para todos lados que envía luz, pero en realidad cada átomo envía luz en una dirección en concreto. La suma de todos parece que la luz se dispersa en todas las direcciones. Eso es en cuanto a la luz.
Y así que funciona el éter. Así que ahora mismo lo que está sucediendo es que haya unos cuantos miles de millones de átomos que están golpeando la luz, golpeando el éter. Esos golpes en el éter generan eh, corpúsculos luminosos o fotones que vienen y luego golpean los átomos que están en mi cara y lo calientan. Así funciona la parte luminosa del éter. Está la parte eléctrica del éter, la parte magnética del éter. La parte magnética del éter básicamente es la parte dimensional, la que genera una footprint, genera una huella digital, genera la dimensionalidad, esa es el aspecto magnético del éter. Porque seguramente si tú has trabajado, si tú has jugado con imanes, has notado que hay una orientación en la que tú lo acercas y ellos se repelen. Tú lo acercas y ellos no se pegan. ¿Qué sucede con eso? La razón por la que no se pegan, o no sé, no quieren mantenerse juntos. Sí, por el campo magnético. Y es un muy buen ejemplo de lo que sucede a nivel atómico, a nivel subatómico. Lo que sucede directamente con el átomo en sí. Según que Willy, el átomo no tiene protones, ni electrones, sino que simplemente una especie de mini imán que se junta con otro mini imán y con las reacciones químicas que nombrarán. Y la dimensionalidad se da específicamente por eso, por el campo magnético que tiene cada uno. Aunque la ciencia lo que cree que la razón por la que no se pega es por el campo eléctrico. El campo eléctrico que proviene de los electrones. Los electrones, mis dedos no se traspasan ahora mismo. Porque hay una repulsión. Porque hay una repulsión eléctrica. Los electrones se están repeliendo. Y por eso no se penetra mi dedo. Un traspaso. Eso es lo que dice la ciencia. A Willy le dice que es por los átomos. Pero en esencia es básicamente lo mismo. Hay un cuerpo. Tiene un imán, tiene otro imán. Agarra y trata de pegarlo. No puede. Cuando están orientados en cierto sentido. No puede, ¿verdad? Mi dedo como quien dice un imán. Mi otro dedo como quien dice otro imán. Intento pegarlos. Y no puedo. En realidad se ve como lo estoy pegando. Lo que pasa es que el campo magnético que expresan mis átomos de mis dedos no está potente o no tiene un alcance tan amplio como el que tiene el campo magnético de dos imanes. Pero sí, por lo menos cuando están muy bien pegados, a una muy corta distancia, sí el efecto se da. Y por eso que mis dedos no se traspasan ahora mismo. De nuevo, el éter o el campo magnético es éter. ¿Cómo puede ser que el campo magnético sea un flujo etérico? Es una expresión del éter. Por ejemplo, si los átomos allá en el Sol no impartieran esa energía al éter, esos corpúsculos energéticos no impactarían sobre mi cara. Asimismo también se da que
el, bueno, la teoría de Ken Will. Los átomos son como si fuesen agujeros negros, donde se sabe que los agujeros negros absorben lo que sea. En el caso de los átomos, lo que absorben los átomos viene siendo flujo etérico. Ese flujo etérico, ese éter que absorbe los átomos, por la manera en la que lo absorben, o esa modalidad de movimiento etérico, se llama flujo dieléctrico o dielectricidad. Dielectricity, le dice Ken Wills, que es el propio desplazamiento. O sea, donde sea que haya éter en movimiento en una forma u otra, se puede verificar un fenómeno físico y tiene atribuido un nombre. En el caso de la perturbación esta que tiene una dirección, un sentido, tiene un espacio reducido y se propaga a gran velocidad y puede hacer esto que está haciendo ahora mismo, se llama luz. En el caso del desplazamiento del éter hacia el centro de los átomos, se llama dielectricidad. Y ahora vamos al campo magnético. Entonces, el campo magnético es el resultado o consecuencia del desplazamiento del éter hacia adentro del imán, hacia adentro del imán, hacia adentro del átomo. Ese desplazamiento como tal genera una especie de reacción a su alrededor, tal cual como sucede en los alambres, en los cables, en los conductores eléctricos. Cuando pasa una corriente eléctrica a través de ellos, se genera alrededor un campo magnético. Asimismo sucede en los átomos. Cuando hay un flujo etérico hacia adentro del imán, alrededor se genera un campo magnético. Ese es el campo magnético que vemos en los imanes, en los átomos. Y ese es el que le da la dimensionalidad. Así que, como tal, algo que en realidad está absorbiendo la sustancia fundamental, porque los átomos, viéndolo desde ese punto de vista, son una especie de sifón, una especie de drenaje, una especie de agujero negro que absorbe esta sustancia fundamental. ¿Hacia dónde la absorbe? ¿Dónde la mete? Yo no sé. Pero en su proceso de absorción se genera a su alrededor un campo magnético. Y ese campo magnético es lo que se genera entonces la dimensionalidad. Por específicamente la razón de que cuando se encuentra cerca de otro, se da ese efecto de repulsión. Y es básicamente porque el éter, cuando está siendo absorbido, tiene una dirección en específico. Quizá gire así, pero en una dirección en específica. Entonces, el desplazamiento como tal de una sustancia, de un fluido, genera a su alrededor un movimiento circular. Eso se va a ver en donde sea que haya un movimiento, un fluido en movimiento. Si yo tengo un flujo de una sustancia, en medio de esa sustancia, alrededor del flujo se va a generar un vórtice. Lo que sucede también, sí, con los vórtices, con los tornados, los vórtices de agua, los remolinos en el agua, por ejemplo, ese es el mejor ejemplo. Cuando el agua se está yendo,
por un agujero, se genera un remolino. Y la razón por la que se genera esta forma o geometría sostenida es porque adquiere volumen, adquiere dimensionalidad. El giro. ¡Paro! Amén. El giro, el desplazamiento giratorio hace que, vamos a decirlo así, colisionen partículas de éter con las partículas de éter que hay en su alrededor. Y esa colisión es en sí la precursora. Esa colisión es en sí la precursora de la dimensionalidad. ¿Por qué? Porque fuerza, energía. Porque fuerza, energía está siendo impartida hacia los cuerpos, hacia el exterior. O sea, el desplazamiento hacia el centro genera un residuo a su alrededor que afecta a cualquier otro sistema similar. ¿De qué manera? Haciendo que ese otro sistema no pueda unirse o no pueda ocupar el mismo espacio. Y así es que surge la dimensionalidad, la corpuscularidad o el ocupamiento del espacio por parte de la materia, o la propiedad de la propiedad. ¿Y hay una propiedad? ¿Cómo que se llama? Sí, la propiedad física de que dice que dos cuerpos no pueden ocupar el mismo espacio. Los cuerpos no pueden ocupar el mismo espacio. Pero eso es por una fuerza, o es debido a una fuerza. Bueno, analizándolo desde este punto de vista, eso es por o debido a una fuerza que es resultado del desplazamiento, de un desplazamiento etérico. El desplazamiento primordial viene siendo el desplazamiento dieléctrico, que viene siendo la desaparición del éter. Y su consecuencia viene siendo la aparición a un nivel más dimensional del éter. Wow, sí, mira. Por ejemplo, ahora mismo aquí hay éter. Pero yo no puedo percibirlo porque no hay un movimiento del mismo que me permita percibirlo. Nuestros sentidos perciben movimientos de objetos. Nuestros sentidos perciben la alteración de las sustancias que les rodean, así como la alteración de, ya sea mecánica o también puede ser química, pero principalmente mecánica, de nuestros componentes. Por ejemplo, yo altero mecánicamente mi cuerpo así, la luz, pero bueno, sí, también la luz altera la alteración energética también. La luz altera energéticamente mi rostro. Altera energéticamente mi rostro. Nosotros percibimos alteraciones de la realidad. El viento mueve las plantas. Nosotros percibimos ese movimiento. Sabemos que hay viento porque algo se mueve. O sabemos que hay viento porque sentimos una variación en la presión alrededor de nuestro cuerpo. Asimismo con el éter, si el éter no está si el éter no se encuentra en un estado de conversión energética, o sea, el éter luminoso ahora mismo se está convirtiendo en éter
térmico o la energía que portaba el éter en forma luminosa se está convirtiendo en energía, en forma de calor en mi rostro. La energía que portaba el éter, esa sí es la misma. La energía que aportaba el viento en forma de movimiento, que también tiene que ver con el éter, energía cinética. La energía que aportaba el viento en forma de movimiento se transfiere al aire en forma de movimiento también. Prácticamente es un análogo de la luz. O sea, algo que no se ve, yo no puedo ver la luz mientras no ha llegado a mi rostro. Mientras no ha llegado a mis ojos. No puedo sentirla mientras no ha llegado a mi piel. No puedo ver el viento hasta que mueve las plantas. No puedo ver el viento, no puedo percibir el viento hasta que genera una variación de presión en mi piel. Eso es muy buena analogía. Asimismo no podemos percibir el éter cuando no está haciendo nada. Ahora, cuando se está desplazando hacia dentro de un átomo, por ejemplo, produce un campo magnético, y luego, si ese campo magnético de ese átomo está cerca de mí, puede llegar a tocarme o puedo llegar a sentirlo como una variación de presión si alguien me lo tira ese átomo, porque va a colisionar la energía rotatoria, la energía que porta o que posee ese toroide, esa energía que porta ese remolino, no me permite o me impide que yo la atraviese o que yo lo detenga. Porque si yo agarro y cojo partículas, ahora mismo, si yo cojo partículas de esta que hay en el aire ahora mismo y las pongo todas de manera precisa a girar formando una especie de anillo. Imagínense un anillo en el aire. ¿Qué va a suceder? Que el movimiento que tienen esas partículas, yo voy a poder sentirlo. Si fuese tan preciso ese movimiento, yo podría incluso agarrar el anillo y sostenerlo en mis manos. Si fuese preciso así para como mantenerse en una zona específica y no pasar de ahí, y que yo pudiese girar o rotarlo, yo pudiera tener un anillo de aire giratorio. ¿Por qué? Porque las partículas que componen el anillo, no me permitirían introducir mi mano en ella por lo potente de su movimiento. Así mismo sucede con el imán o con el campo magnético. La rotación en sí de la sustancia fundamental, el éter, es tan potente que llega a impartir energía hacia o en otros sistemas similares. Por ejemplo, si yo tengo aquí el centro ese que está absorbiendo éter y tengo también otro aquí. En ambos están absorbiendo éter. Viene éter, por ejemplo, de por aquí arriba
Y los asteroides por allá abajo también. Y absorben este como si fuera un hoyo negro. Alrededor se genera una especie de toroide. Ese toroide es el resultado de ese desplazamiento. Porque ese desplazamiento viene siendo como el agua que se va hacia un hoyo, hacia la regadera. Cuando tú le das para abajo para que funcione el inodoro, se genera un cosa así mismo está eso. Lo que pasa es que esa rotación, como un Beyblade, como los Beyblade, yo no sé si tú has jugado Beyblade, cuando se pegan, ambos se están rotando, cuando se pegan, colisionan y no permiten, o no se permiten entre ellos ocupar el mismo espacio, porque en sí hay una fuerza entre ellos que viene siendo la colisión y rotación continua, rotación y colisión continua de la sustancia éter. Viene siendo como resultado del desplazamiento del interior. ¿Cómo puede ser el resultado del desplazamiento del interior? Bueno, así mismo como en un tornado, así mismo como un tornado, las cosas que están alrededor del tornado sufren, o sea, se mueven. ¿Qué es un tornado? Un tornado es aire en movimiento rotatorio. Un tornado es aire que se mueve rotacionalmente, giratoriamente. Y lo que se encuentra en su paso se lo lleva. Si ustedes hacen una especie de macrovisualización, pueden interpretar el tornado como un cuerpo que tiene esa forma y que a medida que se mueve intenta que nada de lo que está a su alrededor forme parte de su estructura. En esencia, un fluido de esta manera adquiere dimensionalidad y forma. Un fluido adquiere dimensionalidad y forma. Sí. Eso es el éter.